Iglesia, yo quiero darte un testimonio grande, amén. Que Dios es maravilloso. Siempre hay que estar testificando, siempre hay que estar conscientes que Jesús es nuestro Señor en todo momento, amén. Puedes glorificar al Señor con tus palmas, amén. Gloria a Dios. Toma asiento, amada iglesia. Una vez más quiero darte la bienvenida a esta tu casa, Sion. No es la congregación del pastor, no, es tu casa, amén. Bienvenidos a todos los que se están conectando también en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, amén. Ahí para si te perdiste una prédica, hermano, hermana, puedes buscar ahí en YouTube, amén. Después de haber hecho comercial, vamos a leer, amén. Oseas, capítulo 14, versículo 1. Y dice de esta manera: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Por tu pecado has caído. ¿Cuántos de aquí no hemos pecado? Quien diga que no ha pecado, ya pecó, porque se vuelve mentiroso. Nosotros hemos pecado de una y de mil maneras. Desde mentir hasta matar, hurtar y todo lo que se nos venga a nuestra mente. Dice, vuelve, pon tu nombre, vuelve, oh Emanuel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Muchas veces nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me pasa aquello a mí? Pues porque nuestro mismo pecado nos ha orillado a caer. Me acuerdo de un video, no sé si lo hayan visto, si no lo han visto, después lo podemos ver. Es de un pastor que pastorea las ovejas y tiene como ayuda a unos perros. Entonces un perro se vuelve medio loquito y empieza a perseguir a las ovejas. Entonces las ovejas ya llegan a un barranco y se empiezan a caer. Y ya. O sea, está tremendo yo te lo resumí de 5 minutos que está el video a unos 4 segundos. Pero en esta parte, iglesia, lo que yo quiero dar a entender es de que nosotros muchas veces hacemos caso a la voz del enemigo y nos hacen caer. Hacemos caso a las pasiones desordenadas y por eso caemos. Hacemos caso al pecado y estamos cayendo. Iglesia, yo te pregunto, ¿cuántas veces has caído? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Aquí es algo maravilloso porque aparte de que estamos teniendo una exhortación de que debemos de volvernos a Jehová, nos están
Dios nos está diciendo cómo debemos de hacerle. En primera es suplicar. Suplicar que el Señor nos perdone. Suplicar que el Señor escuche nuestra voz, escuche nuestra oración. Amén. Volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Y cuál sería una ofrenda de nuestros labios, iglesia? Exactamente, glorificar al Señor. Dice en la palabra, dice en Salmos: fruto de alabanza que confiesen su nombre. ¿Y cuál es el nombre sobre todo nombre? Jesucristo. Amén. Versículo 3. No nos librará el asirio. No te va a librar tu amigo. No te va a librar el presidente. No te va a librar tu papá, tu mamá. No te va a librar tu hermano, tu hermana. Dice: no nos librará el asirio. No te va a librar el trabajo. No te va a librar el dinero, no. Dice: no montaremos en caballo. O sea, no hay que correr. Hay que estar quietos en la presencia de Dios. Hace ratito estábamos cantando: y aquí estaré postrado a tus pies, a los pies de Cristo. Pero porque tienes que estar en paz. Debes de estar en paz, ya no tienes que correr. Ya no tienes que moverte de un lugar a otro. Mantente quieto en la presencia de Dios. Amén. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: es que por mi trabajo tengo aquello. Es que por mi trabajo hice esto. Es que yo adorné bien bonita la casa. Dice que no debemos de darle esa obra a nuestras manos. Amén. Y que no debemos de darle nuestro fruto a los dioses paganos. Dice: ni nunca jamás diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Cuando habla sobre el huérfano, no solamente habla de los que ya su mamá y su papá están en ese lugar, o que los que fueron abandonados, no. Habla de aquellos que andan como huérfanos sin tener a Cristo en su corazón. Dice que tú no hagas eso, que tú no digas: pero es que por mi trabajo hice esto, o por mis estudios, o por cualquier cosa. No, dice en la palabra de Dios que no se los des a esos dioses paganos, porque de ti, de tu testimonio, muchos serán alcanzados. Amén. Y volvemos al versículo 1, dice: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y le quiero dar énfasis a esto, iglesia, porque muchas veces lo tomamos como que, pues ya lo hice, ya qué. Pues ya pequé, pues ya qué. No, con un pecado nos podemos arrastrar a varias personas. Por un solo pecado podemos destruir todo, desde una sonrisa de los hijos, el matrimonio, podemos romper todo por un solo pecado. Amén. Yo estoy hablando palabra de Dios, iglesia, y no te sientas ofendido u ofendida si el Señor toca algo sensible en tu corazón. Si el Señor toca algo sensible en tu corazón, es porque te quiere ver en su presencia. Ya no quiere que corras más, ni que montes caballos, ni que estés haciendo grandes cosas, sino que te quedes quieto en la presencia de Dios. Amén. Santo es Dios. Señor es bueno. Amén. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Gloria a Dios. Pero aquí hay algo maravilloso, dice que yo, dice Jesús, dice Jehová, dice Dios, nuestro Padre, yo sanaré su rebelión. O sea, que si tú pecaste, ok, ya no vuelvas al pecado, ya no vuelvas a lo mismo, pide perdón. ¿Y cómo vamos a pedir perdón?
suplicando al Señor que nos perdone. No nada más, Señor, pues perdóname, somos cuates. No, dile al Señor que te perdone. Dile, Señor, perdóname. Dice que es con súplica, amén. Con esa oración, con ese clamor desde nuestro corazón. Gloria a Dios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Esto es maravilloso, iglesia, porque nosotros, que para el pueblo de Israel nosotros somos gentiles, pero para Dios somos sus hijos. Amén. Y que por gracia nosotros somos salvos. Por gracia nosotros hemos sido levantados. Amén. Por pura gracia. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Gloria a Dios. Santo es Jesús. Amén. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré con los ídolos? Pon tu nombre. Emanuel dirá, ¿qué más tendré con los ídolos? Si el Señor ya te perdonó, si el Señor quiere darte bendiciones, si el Señor quiere extender su bendición, si el Señor quiere tocar tu familia, si el Señor quiere restaurar tu corazón, ¿qué más tendrás con el afán? ¿Por qué buscamos el afán? ¿Por qué buscamos otras cosas si no es la presencia de Dios? Y Emanuel dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Si todo lo tengo en Cristo Jesús. Todo lo tengo en Cristo Jesús, ¿qué más voy a tener con el afán? Amén. Dice Jehová, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Si nosotros glorificamos al Señor, si nosotros nos empezamos a meter en la presencia de Jesús, grandes cosas van a suceder en nuestra vida. Amén. Grandes cosas van a suceder. No podemos vivir esa parte de, pues como Dios es mi cuate, pues voy a pecar. Pues como Dios es bien buena onda, pues voy a pecar. Pues como soy hijo de Dios, pues voy a pecar. No, iglesia. No podemos jugar con esa vida, amén. No podemos, el capítulo aquí, pero bueno, dice en la palabra de Dios que nosotros seremos salvos por pura gracia, amén. ¿Y qué nos fascina para no entrar a la presencia de Dios? ¿Qué cosas nos aparta para no ver la presencia de Dios? Muchas veces el trabajo, incluso las amistades. Dice la palabra de Dios que las malas amistades corrompen la buena doctrina, las buenas costumbres. Si yo soy fiel y tengo un amigo que es infiel, esa mala amistad me va a orillar a que yo sea infiel. Entonces hay que tener cuidado, iglesia, quiénes son nuestros amigos. Dice en la palabra de Dios que aquel que es amigo con el mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. ¿Qué nos ha fascinado para no obedecer a la presencia de Dios? ¿Qué nos ha fascinado para no continuar el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué nos fascinó? El pecado. Porque el pecado se presentó en un momento como un tesoro. Se presentó por un momento como algo que nadie más podía tener. Se presentó como una oportunidad. Y cuando tú aprovechaste esa oportunidad, caíste. Caímos por obedecer al pecado. Acompáñame a Isaías, capítulo 19. Isaías, capítulo 19, versículo 22. Amén. Antes de leer esta porción de la palabra de Dios, ¿a cuánto no nos ha pasado que estamos viendo likes, no oramos, no leemos, nos las pasamos viendo series en Netflix, en Amazon? Ahorita ya que salió Disney Plus, vemos las series,
y de repente sentimos algo en nuestro corazón como tristeza. Como que de repente sentimos que algo nos falta y nos sentimos desesperados, como que, ay, a ver, ya hice el quehacer, ya estoy al corriente con mi trabajo, ya terminé mis tareas, ya hice ejercicio, ya comí de más, y nos sentimos desesperados. Nos sentimos así como que me falta algo, necesito hacer algo para... Y muchas veces caemos hasta en depresión. Caemos en esa tristeza en nuestro corazón. Esa es por una parte. Por otra parte, de repente te enciendes y empiezas a enojarte con todos. Que de repente te enojas y no sabes por qué estás enojado. Es que me molestó porque la mosca pasó. Es que me molestó porque le faltó sal a la comida. Es que me molestó porque el agua no está fría. Porque me molestó porque el agua está fría. Nos molestamos de cualquier cosa. Amén. Y dice aquí en la palabra, versículo 22 del capítulo 19 de Isaías, dice, y herirá Jehová a Egipto. Amén. Herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les seré clemente y los sanará. Esto es maravilloso, iglesia, pero al mismo tiempo es algo de que cuidarte. Porque si tú andas en pecado, si nosotros andamos en pecado, vamos a ser heridos. Y esto también es por gracia, por amor, que vamos a tener que ser heridos, lastimados, para regresarnos al camino del Señor. Es como aquella oveja que se perdió y Dios le tuvo que quebrar la patita. Nosotros igual, vamos a tener que ser quebrados para regresar al camino del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que no seas ni frío ni tibio. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te recomienda el Señor que seas caliente. Todavía el Señor es tan amoroso que te dice, sé calientito, hijo. Sé de los míos. Yo quiero darte bendiciones. Pero ¿por qué se nos hace difícil comprender que el Señor nos ama tanto y seguimos en el pecado? ¿Por qué se nos hace difícil comprender algo tan sencillo? Que si tú pides perdón, Dios te va a perdonar. Pero ¿por qué se nos hace difícil? Porque estamos cautivados. Estamos cautivados en el pecado. Pensamos que lo que tenemos en esa oportunidad que vivimos, algo que a mí no me gusta, a mí me decían, tienes que disfrutar tu vida, tu juventud, tienes que conocer mujeres, tienes que conocer todo. Y eso algo a mí no me gustaba porque digo, bueno, no voy a estar de noviero con una y con otra y con una y con otra, no. Yo le decía al Señor, Señor, a la mujer que tú me pongas, a esa mujer, Señor, voy a amar toda mi vida hasta que hasta que tú me llames. Amén. Y fue algo difícil porque muchas veces tenemos un sentimiento y no sabemos por qué nace ese sentimiento. Les voy a contar un testimonio para continuar con esto, amén. Pero yo le decía al Señor, yo tenía 17 años, 18 años. Yo le decía, Señor, pues es que, ¿cuándo voy a tener una novia? ¿Cuándo voy a tener, novia? Y me desesperaba. Fue tanta mi desesperación que yo le dije al Señor, ¿sabes qué? El Señor, mejor hazme eunuco. La verdad, fue tanta mi desesperación. Los eunucos, a los que no saben qué es un eunuco, un eunuco es aquella persona que cuidaba a la princesa, pero que lo castraban. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ya estoy desesperado, hazme un eunuco y ya voy a librar. Y le decía al Señor, Señor, dame la paciencia, dame esa parte para poder, dame ese dominio propio, dame ese don de la continencia. Pero pues no recibía esa respuesta del Señor. Y en ese proceso, en ese camino, obviamente yo preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué nacen esos sentimientos? ¿Por qué nace aquel sentimiento? Y cuando conocí a aquella persona, que ahora es mi novia y futura esposa, hubo un momento donde le dije al Señor, ya le dije, no, es que me gustas y todo esto.
Y de repente le dije, no, ¿sabes qué? Mejor que seas feliz con otra persona. Entonces, o sea, fue tanta mi necedad que tuve que hacer eso y yo mismo me herí en mi corazón. Y al mismo tiempo no sé si hería a esta mujer tan preciosa, pero la herí. Y yo también herí mi corazón porque yo pensé que tenía que seguir conociendo a las personas, cuando no es así. Me estaba cautivando el pecado. Me estaba cautivando los deleites personales, me estaba cautivando mis deseos de ser libre. Pero ¿libre cómo? ¿Libre estando en fiesta tras fiesta? No, y ahora entiendo que soy libre en Cristo Jesús y que permaneciendo fiel con Dios puedo ser fiel con mi futura esposa. Amén. Entonces, si tú eres fiel ahorita en Cristo Jesús, puedes ser fiel con tus hijos, con tus hijas. Pero si nosotros continuamos en pecado, te repito, hay que tener cuidado, vamos a ser heridos. Vamos a ser heridos. Pero también eso es por gracia, lo repito, es por gracia, por amor. Que de repente no vas a tener absolutamente nada. A muchos nos pueden herir con trabajo, de que de repente, ¿sabes qué? Te damos las gracias, bye. Muchos podemos ser heridos hasta por la economía, de que tenemos tantas deudas y de repente no damos ni una. Abrimos negocios tras negocios, vendemos lo que sea y no damos ninguna. Entramos a tandas, entramos a un montón de cosas y no nos alcanza el dinero. Pero es por la misma situación. Cuando tú pidas perdón, se va a destapar muchas cosas en tu vida. Muchas bendiciones van a empezar a llegar, amén. Pero debemos de pedir perdón. Aquí dice que herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. O sea, le está diciendo, te voy a herir si tú no te arrepientes. Te voy a herir yo, pero te voy a sanar. Pero el proceso, aquí lo leemos muy rápido, lo leemos muchas veces sin entendimiento y lo decimos, pues Dios es bueno, amén. Pero cuando hay una herida, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que desinfectar también, amén. Y cuando era chiquito, una vez iba en la bicicleta, tenía como 4 o 5 años cuando empecé a andar en bicicleta, y me caí y me raspé todo el brazo. Entonces me vaciaron un botecito de alcohol. No, pues a mí me ardió hasta el alma. Me ardió así, pues estaba pequeño, me ardió. Entonces son heridas que se tiene que desinfectar primero, pero va a arder, o sea, va a doler. Aparte de que te lastimaste, que te dolió porque te lastimaste, te va a doler la desinfección, la desinfectación de la herida, amén. ¿Y qué más pasa en una herida? Si es profunda, pues tiene que haber sutura y también duele. Yo me abrí la cabeza también jugando. Y cuando fui al doctor, cuando me metieron, de hecho me dijeron que me habían puesto anestesia, y al momento de meterme la aguja, ay no, grité así, no, yo tenía como 8 años también, 4 años, no, 6 años, 7 años más o menos, cuando me pasó esto, y me dolió, y he tenido varias experiencias en esa parte. También me rompí la muñeca corriendo, me la rompí y me pusieron clavos, y con el frío me dolía, o sea, era un proceso largo y yo me desesperaba porque me daba comezón, no podía dormir bien, me tenía que mover por un lado, por el otro, ay no, era difícil, para bañarme también era difícil. Entonces, para que sea una herida tiene que haber tiempo. Que Dios pueda hacer un milagro para sanar en el momento, sí. Pero si ese proceso se tiene que hacer para que nosotros comprendamos que Dios es el Señor, va a tener que doler. Yo no sé por lo que estás pasando en este momento. Yo no conozco tu vida. El Señor conoce tu corazón, amén. Pero si tú tuviste una desilusión por tu pareja, si tuviste una herida por tu pareja,
es por un proceso. Es por un pequeño proceso que tienes que pasar, amén. Pero en ese pequeño proceso yo sé que va a doler, pero tienes que pedirle perdón al Señor porque no fuiste la única persona que también cometió un error. Amén. No fue tu pareja quien cometió el error también. Fue mutuo el error. Nosotros igual como hijos, cuando nos regañan nuestros padres, es por amor, es por gracia, porque no, yo supongo que con amor de padre no quieres ver a tu hijo perderse, sino, y con ese amor de gracia pues lo corriges. Amén. Entonces, cuando pasa todo este proceso para que la herida sane, también se tiene que haber cuidados para que no se vuelva a infectar. Y ese proceso es tardado. Y aquí le comento, lo leemos rápido y ya, pensamos que ya, pero en ese proceso Dios va a sanar tu corazón, va a sanar tu mente, va a sanar tu alma, va a sanar tu espíritu, va a sanar tu familia, amén. Y dice, y le seré clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria y asirios. Entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Qué maravilloso. Amén. Qué maravilloso es de que aquellos pueblos que estaban llenos de idolatría, aquellos pueblos, aquellas personas que estaban en su corazón con un montón de pecado, tuvieron que ser heridos para que sirvieran a Jehová. Amén. Yo te pregunto, iglesia, habíamos leído, ¿no?, que somos salvos por pura gracia. Amén. Pero en esa gracia que Dios es maravilloso, tú decides si caminar correctamente al camino del Señor, no apartándote ni a la izquierda ni a la derecha, sino directo con el Señor, o quieres aprender a las malas. Mi papá nos decía, hay dos formas de aprender en esta vida. Eso era cuando estaba chiquito. Hay dos formas de aprender en esta vida: a las buenas o a las malas. No, me decía tres cosas. Me decía, hay tres, en esta vida la aprendes en tres cosas: por la buena, por la mala o por trancazos. Nosotros decidimos cómo queremos aprender. Si por la buena, ¿y cómo sería por la buena? Pues obedecer a la palabra de Dios y ya. Es tan fácil. Pero ¿por qué se nos hace difícil? Porque estamos cautivados. Tenemos que aprender a quitarnos las vendas de nuestro corazón. Amén. Y por la mala, ¿cuál sería? De que tenemos que pasar por todo malo, de que nada nos sale bien, que nada puedo hacer bien. Y el de trancazos es de que Dios te puede herir para que tú regreses a la presencia de Dios. Te repito, tú decides cómo quieres regresar a la presencia de Dios, porque dice en la palabra algo maravilloso que viene en la palabra, que a los que Dios llama, que a los que Dios predestinó, aunque se aparten, aunque se vayan a desgastar su herencia como el primogénito, el hijo pródigo, gracias, como el hijo pródigo, que fue a gastar todo y tuvo que aprender a las malas, pero aún así regresó a los brazos de papá. Hay unas historias tan maravillosas en la palabra de Dios, pero en esta historia, en tu historia, ¿cómo quieres que sea escrita? ¿Cómo quieres que se recuerde? Dice la palabra en Hechos que se sigue escribiendo el libro de Hechos, porque día con día cada quien va escribiendo, va dejando la marca de cómo quiere caminar en Cristo Jesús. Ok, pecaste, fuiste desobediente, fuiste de lo peor, pero si tú te arrepientes, Dios es grande para perdonarte. Y vuelvo a repetir, ¿por qué se nos hace difícil algo tan sencillo? Amén. Versículo 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Amén.
Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Santo es Dios, amén. O sea, es que a mí me impresiona esto, porque cómo fue el pueblo de Egipto, cómo fue Egipto, cómo fueron los asirios. Son aquellas personas que traían idolatría hasta por los talones, por todo. Idolatraban todo. Y el mexicano también. Y muchas veces nosotros como cristianos seguimos idolatrando el trabajo. Seguimos idolatrando nuestros hijos. Seguimos idolatrando el Facebook, el Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Seguimos idolatrando el dinero. Seguimos idolatrando la marca, la ropa de marca. Pero grande es maravilloso, les digo que esto es maravilloso porque tuvo que herir Dios a estos pueblos para que sean uno con Israel. Y esto es maravilloso porque nosotros, que ya hemos recibido a Cristo Jesús, somos uno también con el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Porque Dios tiene su pueblo y nosotros ya pertenecemos a ese pueblo. Acompáñame a Juan. Al Evangelio de Juan. Versículo 1. Amén. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero dar una pausa aquí. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Si tú en un momento, o si estás andando hoy en tinieblas, deja que Cristo Jesús te ilumine, para que ese pecado, para que esa raíz de amargura, para que esa tristeza, para que todo lo que tienes en tu corazón sea disuelto. O sea, qué tan fácil es dejar que Cristo Jesús te resplandezca. Pero muchas veces vemos a Cristo, es que es el sol y me lastima. Y nos ponemos una sombrilla o un paraguas. No queremos ser descubiertos. Y dice la palabra de Dios que muchos no se acercan a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Y eso es nosotros lo hacemos lo difícil, cuando es tan fácil obedecer. Y el ser humano así es, lo complica. Amén. Versículo 10. Desde el 9, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que estábamos leyendo hace ratito en Isaías. Que a su pueblo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es que es un loco más. Es que es un profeta falso. Hablo de Cristo Jesús, amén. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, algo maravilloso aquí es de que ya leímos que somos salvos y somos perdonados por pura gracia, que no merecíamos este amor, que no merecíamos esa salvación, que no merecíamos esta oportunidad tan grande. Pero tan grande es el amor de Jesús
que desde el Antiguo Testamento Dios estaba perdonando a personas y a pueblos que no eran del redil, que no eran del pueblo de Israel. Es tan grande e inmenso el amor de Dios que tuvo que juntar pueblos para que fueran uno con Israel. Y ahora el Señor nos está uniendo para ser uno con Él. Amén. Para que nosotros seamos uno con Dios y sea Dios uno con nosotros. Pero para esto tienes que dejar tu pecado. Para el hombre es difícil dejar su pecado, porque es que ¿qué van a decir mis amigos? Es que ¿qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi jefa? Es tan fácil. Es que ¿qué va a decir mi cuñado, mi cuñada, mi mamá, mi papá? Cuando tiene que importarte qué es lo que dirá Dios de ti, qué es lo que dirá Dios de nosotros. Amén. Acompáñame a primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Amén. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. Y hoy el Señor nos está diciendo que a todos los ancianos nos está llamando Dios, también yo anciano juntamente con ellos, y todos nosotros también juntamente con nosotros, con ellos. Amén. Dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿A cuántas veces se nos ha dificultado? Hermano, ve a orar por... ¿yo por qué? Hermana, acércale una silla. Pero el hermano, pues él está ahí en la puerta. Se nos hace difícil algo tan fácil, tan sencillo. Dice que no lo hagamos por fuerza, sino por voluntad. No por ganancia deshonesta. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me das si lo hago? No, dice que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Y así empieza tu servicio. Pero para eso, para quitar esos pensamientos, debes de pedirle perdón a Dios. Porque alguna vez lo hiciste, o lo dijiste, o lo pensaste, o lo murmuraste. ¿Qué es que le pasa? Pero el Señor es tan grande que nos perdona de todo. Amén. Dice, versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, amén, sino siendo ejemplo de la grey, amén. Igualmente, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y hoy el Señor te dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Dios te va a exaltar a su tiempo, pero debe haber un proceso. Pero en ese proceso tú lo tienes que acelerar también. Tienes que cuidar aquella herida que ya tú mismo te heriste, o sea, mucho tiempo tú mismo te heriste, y el Señor te está ayudando a sanar. Amén. Tienes que cuidar esa herida también. Tienes que limpiarla, y va a doler a limpiarla, porque se tiene que quitar todo lo inmundo que se quedó pegado. Se tiene que ir todo, amén. Dice, versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo tiempo. ¿Qué significa eso, Emanuel? Significa que como tú también estás siendo instruido, hay muchos que ya fueron instruidos. Que muchos tomamos el camino de obediencia, otros tomamos el camino difícil y el otro tomamos el camino de trancazos. Te vuelvo a repetir, iglesia, tú decides cómo quieres caminar en la palabra de Dios. Ya no lo hagas difícil, ya no lo hagas más difícil. Amén. Versículo 10. Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco, amén, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Es grande el amor de Dios porque te está diciendo, tienes que padecer para que seas pulido, para que seas afirmado en la presencia de Dios, para que seas establecido. Pero para que suceda eso, tienes que ya desechar toda amistad mala. Tienes que desechar todos esos pensamientos basura que hay en nuestra cabeza. Amén. Entonces, quiero que se quedes en tu corazón que somos salvos por pura gracia. Porque no merecemos este perdón, no lo merecíamos, pero por gracia somos perdonados. Amén. Este tema tan maravilloso, iglesia, quiero que te lo lleves a tu corazón. No decir, pues sí, por gracia soy salvo, voy a pecar. No, que si eres salvo por gracia, quédate en esa gracia. Amén. Y hay un tema también maravilloso que me gustaría compartirles el miércoles, para que no falten, iglesia. Los que quieran venir, los que puedan venir, los que no, vean la transmisión. Amén. Que hay unos que son amados por pura gracia y hay otros que somos amados por la intimidad en Cristo Jesús. Amén. Pero hoy en este día este mensaje es de que tú pidas perdón primero para ser íntimo con Dios. Amén. Que pidas, que le digas al Señor, perdóname, Señor, mira, hice esto, hice aquello, pero dilo de corazón. Dilo de corazón, pídele, suplícale al Señor que te perdone, que restaure tu corazón, que restaure tu familia. Si tú gustas hacer eso, ponte de pie. Ponte de pie, iglesia. No lo hagas por fuerza, amén. Hazlo por gracia, hazlo por voluntad propia, amén. Gloria a Dios. Si a ti se te ha hecho difícil pedirle perdón a Dios, te invito a que pases al frente. Yo quiero orar por ti, quiero ayudarte. Si tú sientes que se te ha hecho difícil el camino de Dios, también pasa al frente, quiero orar por ti. Y si tú sientes que tienes la fortaleza y que entendiste la palabra de Dios, desde tu lugar también lo puedes hacer. Pero yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, quiero ayudarte. Quiero ayudarte.